Hola otra vez, compañeros traders, clase número 35 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Qué cerquita estamos ya del final del curso y qué cerquita estamos del inicio de la primera de las dos maestrías que van a completar esta acción formativa. Operativa en el mercado de divisas. Tenemos ya un nivel más que de iniciación en el mercado de divisas, tenemos ya más que conocimiento de los conceptos que no nos deben llevar a cometer errores a la hora de invertir en negocios que estén fuera de nuestro país o que funcionen mediante una divisa distinta a la nuestra. Y ahora debemos conocer su operativa, debemos conocer cómo adentrarnos en este mundo, debemos saber los tipos de órdenes que se pueden ejecutar, ahora que además ya sabemos el tipo de cambio, y tenemos que repasar y aprender algunos conceptos, sobre todo éticos, para no cometer errores y para que el cambio de divisa no nos lleve a perder todo lo que hemos aprendido en clases anteriores. Al principio, los precios, como ya sabéis, se basan en cuestiones fundamentales. Luego, con el tiempo, los empuja la especulación. Es una vieja historia. Lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Los sabios compran cuando los fundamentos de los negocios están a su favor. De esa forma conservan un margen de seguridad en caso de que los precios experimenten una caída. El tiempo es, además, amigo de esos aspectos fundamentales, ya que tarde o temprano los precios se corrigen para reflejar el valor económico fundamental de los negocios a largo plazo en función de los ingresos que podrán generar. Cuando la especulación entra en acción, esos aspectos fundamentales se tiran por la ventana y la subida de precio incita a comprar más y más. Los inversores sabios saben que con el tiempo la única demanda real es la fundamental. Así que cuando acaba la demanda especulativa, que por cierto siempre acaba, el precio caerá hasta reflejar esa demanda fundamental que, en ocasiones, dista mucho de las cimas alcanzadas con la especulación. Si se encuentra especulando y todavía conserva acciones cuando los precios empiezan a caer, no tendrá más que mirarse al espejo para encontrar al necio. ¿Y cómo se aplica esto al mercado de divisas? ¿Qué es lo que debemos recordar cuando no trabajemos con acciones, sino que estemos estudiando las divisas? Para operar en el mercado de divisas, para operar en Forex con éxito, debemos de ser rápidos, ¿de acuerdo? Adaptarnos rápidamente a los cambios. Vamos a ver, si el lado ganador está cambiando, pues no dudemos en unirnos a la fiesta y juntar todas nuestras fuerzas, nuestro capital mental y emocional hacia ese lado hasta que la condición del mercado cambie, ¿de acuerdo? No nos casemos con ninguna posición. Estas y otras características son las que debemos adoptar como operadores del mercado de divisas y vamos a nombrarlas una por una ya mismo. Hay que ser muy disciplinado. Hay que crear un plan y ser fiel al mismo. Invertir no consiste solamente en tomar una posición. Consiste también en una razón valedera por la cual mantener esa posición, además de un nivel de límite de pérdida y un punto de toma de beneficios. Tu disciplina te salvará cuando el mercado se ponga difícil. Más aspectos a tener en cuenta. La tendencia. Hay que seguir siempre la tendencia.
Comprar arriba y vender más arriba. O vender abajo y comprar más abajo. No tratemos de adivinar los suelos o los techos. Si conocemos la tendencia, debemos dejarnos llevar por ella. No debemos colocar stop loss muy ajustados. Utilizamos nuestro tiempo identificando los puntos de entrada. Somos pacientes y damos espacio al mercado. Definimos nuestros límites de pérdidas siempre con mucha atención. Respetamos los límites de riesgo. El primer límite de pérdida es el más barato. No caemos nunca en la tentación de mantenernos en una posición en la que estamos perdiendo demasiado. Es posible que en algunas ocasiones nos resulte positivo. Sin embargo, hay una sola ocasión que cuando no resulta nos puede costar muy cara, con lo cual respetamos nuestro plan y somos disciplinados. Aceptamos las pérdidas porque son parte del negocio. Nos preparamos mental y emocionalmente para esta realidad. Si hemos perdido mucho, nos tomamos tiempo para recuperarnos y poder regresar frescos y tranquilos. No nos enfrascamos en una pelea con el mercado. El mercado es nuestro amigo. Tenemos que seguirlo. Compramos siempre en mercados alcistas y vendemos en mercados bajistas. Recordemos los conceptos bull y bear, toro y oso. Muchos inversores se olvidan de esta regla y operan en contra de la tendencia, tratando de seguir por un tiempo muy corto las condiciones momentáneas del mercado. Esto ocasiona un desequilibrio psicológico y frecuentemente acaba resultando en pérdidas. Está muy bien tener un animal preferido, pero aquí tenemos que estar abiertos a cambiar y a atacar como si fuésemos una estampida de toros con los cuernos, o a tranquilizarnos como si fuésemos mansos osos y mantenernos fuera del mercado y deshacer posiciones, ¿de acuerdo? Seguimos la tendencia más fuerte. No hay que obsesionarse si la tendencia no es suficientemente fuerte o clara. O peor aún, cuando ésta está en un rango sin definición. Concentramos nuestras fuerzas en tendencias bien definidas. Limitamos nuestras posiciones a tiempo, ¿de acuerdo? Cuando la tendencia alcista está por terminar, todos los inversores se hallarán comprando. Cuando la tendencia bajista está por concluir, todos se hallarán vendiendo. Conclusión: cuando todos están en el mismo tren, prestamos atención y nos preparamos para bajarnos de él. Sobre todo, hay que resistir la urgencia de operar en contra de la tendencia y sobre todo la de hacerlo demasiado pronto. La tendencia está usualmente o fundamentalmente en lo correcto. Seamos pacientes, esperamos el cambio de tendencia y cuando ésta coincida con el análisis técnico, entonces esperamos un poco más para entrar hasta tener una clara confirmación, ¿de acuerdo? Importante también mantener los análisis técnicos muy simples. Seguimos soportes y resistencias. Seguimos retrocesos de Fibonacci y patrones de reversión. No necesariamente por estudiar más y por recibir más señales y por hacer más cursos se logran necesariamente mejores resultados. Somos intelectualmente honestos. Reconocemos cuando nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores. El mercado no recompensa a los intelectuales arrogantes. Aunque mantengamos nuestro punto de vista, no olvidemos que al final el mercado siempre tiene razón.
A la hora de operar en Forex, los mercados más comunes, los errores más comunes, ¿vale? Según la teoría que hemos visto en la clase anterior, son las de confundir la moneda base con la moneda de referencia en los tipos de cambio, no operar con la suficiente rapidez, operar en contra del mercado o no liquidar nuestras posiciones a tiempo. Como vemos, parte de estos errores ya los habíamos visto en clases anteriores y coinciden con la misma filosofía que llevamos describiendo desde el principio de curso, desde hace ya 35 clases. Si a esto le añadimos la posibilidad de crear confusión con moneda base y moneda de referencia, pues la cosa empeora, ¿de acuerdo? Con lo cual, recordados estos aspectos anotados sobre el papel y siempre teniéndolos delante, vamos a empezar a ver los tipos de operativa que existen en el mercado de divisas. A la hora de operar en divisas existen dos tipos de mercado, que son el mercado al contado y el mercado a plazo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de mercado, sus propiedades, sus características y lo que se puede hacer dentro de ellos. El primero es el mercado al contado o también llamado spot. Vamos a ver, una transacción en divisas spot o al contado es un acuerdo entre dos partes en el que se intercambian dos divisas diferentes a un tipo de cambio acordado y a liquidar en el plazo de 2 días hábiles. Aunque en la actualidad los sistemas de comunicaciones permitirían realizar las transacciones en el momento, la entrega se sigue haciendo 2 días hábiles después de la fecha de la operación, ¿de acuerdo? Dentro de este mercado existen varios tipos de órdenes. Las órdenes de mercado se pueden usar para liquidar una posición abierta o para entrar en el mercado a un precio distinto del actual. Existen tres clases de órdenes. Vamos a ver, aquí en este curso ya hemos visto los tipos de órdenes que se pueden lanzar al mercado. En divisas no es muy diferente, simplemente pues hay algunos pequeños detalles, pero son similares a las ya conocidas al 99%. Las repasamos así en plan rápido. En primer lugar, pues tendríamos la orden límite. Una orden límite pues es una orden que se coloca para comprar o vender a un precio determinado. En una orden límite hay que indicar precio y duración. Por un lado, el inversor especifica la cotización a la cual desea comprar o vender una divisa frente a otra. Por otro lado, determina el tiempo durante el cual desea que la orden permanezca. Entonces aquí podemos hacer distinción entre dos tipos de órdenes, que serían la orden GTC, es decir, Good Till Cancelled, que es una orden que permanece activa hasta que el inversor decide manualmente cancelarla. ¿Este tipo de orden? Pues no se anula automáticamente, sino que es responsabilidad del propio inversor recordar que tiene esa orden lanzada y dejarla activa a la espera de que el mercado la cruce o cancelarla. Y luego, en segundo lugar, pues tendríamos la orden GFD, Good for the Day. Esta orden permanecerá activa hasta el final de la jornada. Puesto que el mercado Forex está en funcionamiento las 24 horas del día y de la noche, ininterrumpidamente se considera que la jornada de mercado finaliza exactamente a las 12 horas, ¿de acuerdo? A las 12 horas según el meridiano de Greenwich, ¿de acuerdo? Es decir, a la 1 de la madrugada, ¿de acuerdo? Si estamos en Greenwich +1, que es mi zona, o ya según donde esté cada uno, pues partiendo de la hora de la medianoche del meridiano de Greenwich, pues tiene que ir sumándole los usos horarios que le correspondan, ¿de acuerdo? Vale,
Esto en cuanto a lo que son los tipos de orden límite. Después de la orden límite teníamos también, si recordamos, la orden stop loss. Una orden stop loss se coloca, como en el caso de la orden límite, para comprar o vender una divisa frente a otra a un precio determinado. La orden stop contiene asimismo las dos indicaciones mencionadas anteriormente, ¿de acuerdo? Al hablar de las órdenes límite, precio y duración. La diferencia principal entre una orden límite y una orden stop es que esta última se utiliza normalmente para limitar las pérdidas potenciales, mientras que la orden límite se suele utilizar para entrar en el mercado y para realizar beneficios. La orden stop loss pues puede permanecer activa hasta que el inversor la cancele. Si la define con una duración GTC, ¿de acuerdo? Permanece activa hasta que se toma la decisión. En cambio, si la definimos con una duración GFD, lo hará hasta que finalice la jornada. Y ya, en último lugar, tenemos la orden OCO. Las siglas OCO provienen del inglés Order Cancels Order, es decir, una orden cancelará la otra. Este tipo de órdenes incluyen al mismo tiempo un stop y un límite. De manera que cuando una de las dos órdenes es ejecutada, la otra parte de la OCO se cancela automáticamente. De hecho, pues una OCO es una combinación entre la orden límite simple y una orden stop loss. Se define colocando estas dos órdenes, una por encima y otra por debajo del precio de mercado actual. Suele utilizarse sobre todo para proteger operaciones abiertas y prevenir operaciones deseadas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver un par de ejemplos de este tipo de órdenes. Voy a ver el primero. Supongamos que compramos un lote de euro-dólar, ¿de acuerdo? Un lote equivale a 100.000, ¿de acuerdo? Al precio de 1,25 dólares por euro. Bien, aunque se espera que el mercado se mueva unos 60 o 70 pips a su favor, queremos protegernos en caso de que hayamos sobrevalorado la fortaleza del euro y el mercado, en contra de nuestras expectativas, caiga, ¿vale? Sabemos que existe un soporte importante en la zona de los 1,2470 dólares por euro y decidimos colocar una orden stop loss para vender el lote a dicho nivel. De este modo hemos limitado el riesgo en esta transacción concreta a 30 pips, lo que equivale a 300 dólares, ¿de acuerdo? Por cierto, para el que no lo sepa o no lo recuerde, el PIB, ¿de acuerdo?, es el incremento mínimo de un precio, ¿vale? Cuando estamos hablando de divisas. Los operadores de contado usan los dos últimos dígitos del precio. Los pips se conocen también como puntos, ¿vale? Las cotizaciones de los tipos de cambio se suelen presentar con 5 dígitos representativos actualmente. Bien, segundo ejemplo. Supongamos que el precio del euro dólar es de 1,2340 dólares por euro. Deseamos o bien comprar 5 lotes a 1,2395, es decir, por encima del nivel de resistencia, anticipándose así pues, a una posible escalada del euro, o bien vender esos 5 lotes si el euro dólar cae hasta los 1,23. Colocamos para ello una orden OCO. Y así, si el mercado llega a los 1,2395, compraremos medio millón. Y la orden de vender a 1,23 se cancelará automáticamente. Entonces, pues como ya hemos comentado, las monedas negociadas en una transacción al contado se entregarán 2 días laborables después de realizada la operación, ¿de acuerdo? Lo que hubiese pasado en ambos ejemplos. En el caso de que no necesitemos esta moneda hasta una fecha futura,
siempre que el plazo de liquidación sea superior a 2 días laborables desde la fecha de negociación y hayamos acordado un precio en una fecha actual, el tipo de cambio a plazo dependerá no solo del tipo de cambio al contado, sino también de los tipos de interés del mercado monetario. En segundo lugar, tenemos el mercado a plazo, también conocido como mercado forward. Vamos a ver, las cotizaciones de divisas a plazo vendrán expresadas en puntos llamados swap. Posteriormente veremos cómo se calculan. Los precios cotizados no son tipos de cambio, sino márgenes entre diferentes tipos de interés. Los puntos swap se suman o restan del precio spot para calcular el tipo de cambio forward absoluto. Si se suman los puntos swap al precio spot, se dice que el tipo forward tiene una prima. Si se restan, se dice que el tipo forward tiene un descuento al precio spot. Entonces, una operación a futuro en divisas es una transacción no negociable realizada en un mercado OTC, ¿de acuerdo? Como definición formal, bueno, pues podemos definir el tipo de cambio forward como una operación con divisas realizada hoy para comprar una moneda a un tipo acordado hoy, pero que se entregará en una fecha futura, ¿de acuerdo? Aunque se puede negociar en los mercados de divisas a plazo cualquier fecha, existen unos plazos estandarizados en los que la actividad del mercado es mucho mayor, lo que implica una mayor liquidez de este tipo de operaciones. Estos plazos son a una semana, a una quincena, a un mes, a 6 meses, a 9 meses y a un año. Entonces, bueno, pues a la hora de ver la operatoria en cobertura de divisas, las grandes empresas, sobre todo, suelen fijar un tipo de cambio objetivo para operaciones de gran volumen o como tipo fijado para un ejercicio determinado, que se llama tipo de escandallo, ¿de acuerdo con ello? Normalmente es un precio de transferencia fijado para una o varias divisas que se fija, valga la redundancia, normalmente entre los departamentos financieros y comercial de la empresa en cuestión. Bien, los tipos de cambio al contado pues evolucionan a lo largo del tiempo al alza o a la baja. Esta evolución del tipo spot pues puede ser ventajosa o perjudicial para nuestros intereses en un momento futuro. Si consideramos que según nuestras previsiones este perjuicio o beneficio puede ser considerable, es posible buscar cobertura mediante un instrumento financiero que es un seguro de cambio. El seguro de cambio, pues es un instrumento formalizado en un contrato para el que se asume el compromiso de compra o venta de una determinada cantidad de divisas a un cambio acordado en una fecha futura como mínimo 3 días hábiles posterior. Seguro que esta definición os suena de cuando estudiamos el mercado de opciones, ¿de acuerdo? Las put y las call que nos daban el derecho a adquirir un bien en una determinada fecha a un precio preestablecido. Bueno, pues esto es igual. El seguro de cambio permite a las empresas eliminar los riesgos de tipo de cambio de las monedas cuando realizan operaciones de importación o exportación. Se trata, por tanto, de una operación a plazo en la que se contrata el tipo de cambio bid o ask que vamos a tener en el futuro entre dos divisas previamente acordadas. Se elimina el riesgo de cambio en aquellas operaciones en las que exista un aplazamiento del cobro o del pago sin tener que realizar
un desembolso inicial. Y bueno, el precio del seguro de cambio, pues eso lo determina cada banco. No obstante, pues presentan diferentes variaciones entre ellos, tal como ocurre en los precios de todos los bienes y servicios de una economía de mercado. Muchas de las operaciones de compraventa entre ciertos países pues se pactan en dólares, aunque el euro cada vez sea una moneda mucho más consolidada. La mayoría de estas operaciones, pues el importador o exportador de las mercancías contratan el seguro, por lo que cubren sus pagos o ingresos que tienen que realizar en un futuro, ¿de acuerdo? Asegurando el beneficio de la operación. Este seguro pues tiene varias modalidades, ¿de acuerdo? Pues no vamos a entrar en ello porque esto no es un curso de seguros, pero sí que quiero decir que en toda empresa, ya sea importadora o de inversión, pues es muy importante tener en cuenta el tipo de escándalo o tipo de cambio objetivo, ¿de acuerdo? Este tipo, pues es el precio de transferencia que normalmente se estipula a principios de año o para un contrato determinado entre el departamento financiero y el comercial, ¿de acuerdo? Vale, y ahora, pues como lo prometido es deuda, vamos a ver si aprendemos cómo se realiza el cálculo de los puntos swap. Vamos a ver, para calcular el tipo de cambio a plazo se suele utilizar el tipo de interés de las diferentes monedas. ¿Vale? La fórmula en general es la siguiente. El forward es igual a spot más menos los puntos swap. A este diferencial entre los tipos de interés de las divisas se le conoce como puntos swap y se define como punto swap igual a precio a corto plazo menos precio al contado. ¿De acuerdo? En general, el eurosistema opera solo con las principales monedas y de conformidad con las prácticas habituales del mercado. En cada swap de divisas, el eurosistema y las entidades de contrapartida acuerdan los puntos swap de la operación. Como ya se ha comentado, los puntos swap son la diferencia entre el tipo de cambio de la operación a plazo y el tipo de cambio de la operación al contado. Los puntos swap del euro, por ejemplo, frente a la divisa, se cotizan de acuerdo con las convenciones generales de nuestro mercado. Los puntos swap se clasificarán en orden creciente teniendo en cuenta su signo, que depende del signo del diferencial de tipo de interés entre la divisa y el euro. Si al vencimiento del swap el tipo de interés de la divisa es más alto que el tipo de interés correspondiente al euro, los puntos swap serán positivos. Es decir, el euro se negocia a prima frente a la divisa. Por el contrario, si el tipo de interés de la divisa es más bajo que el tipo de interés correspondiente del euro, los puntos swap son negativos. Es decir, el euro se negocia a descuento frente a la divisa. Si el tipo de interés de la moneda base es más alto que el de la contramoneda, los puntos swap se restan y se dice que la moneda opera con descuento en el mercado a plazo. También se puede decir que la contramoneda opera con prima. ¿Ok? Podemos calcular los puntos swap en general mediante la siguiente expresión. Solo debemos multiplicar el cambio al contado y el número de días por la diferencia entre el interés de referencia y el interés base. Y esto dividido entre 360 por 100, ¿de acuerdo? Que es el número de días comerciales de un año. Un ejemplito, si el precio del eurodólar es 1,25 y los tipos de interés a 30 días son del 4,4% para la zona euro y 5,2% para el dólar,
Los puntos swap serán 0,00083, resultado que sale, como veis, de esta operación que es sencillísima, no más que la diferencia entre los dos intereses por el cambio al contado por el número de días dividido entre número de días comerciales que tiene al año por 100. Entonces, bueno, el riesgo divisa también existe en determinados productos comercializados por las entidades financieras sin que muchos clientes lo perciban, la verdad, no nos damos cuenta de este tipo de cosas. Entonces, hay que advertirlos. Así, por ejemplo, imaginemos que la contratación de un fondo de inversión, por ejemplo, que invierta en Estados Unidos, además del riesgo por invertir en un mercado de renta variable, existe otro riesgo explícito que es de la divisa, ya que el fondo norteamericano cotiza en dólares y cuando vemos el valor de la participación pues en euros, se ha tenido que producir un cambio de divisa. Vamos a ver cómo nuestro propio graficador, como es obvio, pues también nos muestra mucha información sobre el mercado de divisas, que acordaos que al fin y al cabo esto pues de lo que se trata es de eso, de estar informado. Aquí, por ejemplo, pues nada más entrar en portada, en el Market Monitor, pues ya podemos ver por aquí en los índices el eurodólar. Por ejemplo, el eurodólar, pues del último dato que tenemos es que el euro se apreció frente al dólar en un 0,06. Está un poquito que ni siquiera nos muestra ninguna barra. Pero ahora si bajamos un poquito por aquí, por el lateral, ¿vale? Podemos ver otra información en cuanto a las divisas. Aquí, mira, casualmente tenemos una noticia. El euro sube hasta 1,0963 dólares en Frankfurt. El euro subía hoy en la apertura del mercado de divisas de Frankfurt y se cambia a 1,0963. ¿Veis? Está siempre a la orden del día. Aquí tenemos pues las tres de las divisas más importantes, pues el euro dólar, el euro libra y la libra frente al dólar, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en la primera, que yo creo que es la más común, ¿no? Las dos monedas más usadas, ¿de acuerdo? Y él inmediatamente pues nos abre aquí una página como las que ya hemos visto varias veces para que podamos estudiarla. Fijaros que aquí tenemos todas las combinaciones que se pueden dar. Acordaros que había un total de 11 monedas, ¿de acuerdo? Que permitían este tipo de operaciones. Bueno, pues aquí tenemos todos los cruces y al igual que ya estuvimos viendo en las acciones, pues aquí tenemos acceso a todo tipo de análisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no estamos conforme con esta, pues podríamos abrir cualquier otra, ¿de acuerdo? Aquí en la flechita esta nos da la opción de abrir el gráfico, abrir, o sea, esto significa abrir gráfico en Visual Chart, abrir gráfico avanzado, añadirlo a la cartera, añadirlo a favoritos si queremos seguirlo normalmente. Entonces vamos a empezar por aquí, pues tenemos el resumen, esto es lo mismo que ya vimos en su día, los últimos datos. Y fijaros qué curioso que aquí abajo el reloj no para de moverse, como ya os dije, las divisas están cotizando las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Por eso esto se sigue moviendo, nos está indicando la hora que es, pero es su manera de decirnos que el reloj está en marcha, ¿de acuerdo? Aquí pues podemos movernos alrededor del gráfico y acudir a la fecha que queramos. Y aquí abajo pues tenemos un indicador de tiempo. Por ejemplo, si lo agrandamos un poquito, esto se echa para atrás y podemos ver más terreno o podemos sencillamente acercarnos y ver lo último que ha estado pasando, ¿de acuerdo? Y aquí pues la bolita roja o verde nos indica si ha sido una jornada alcista o bajista. Aquí abajo pues tenemos unas noticias, ¿vale? Poco más. Aquí podemos entrar en temas destacados, ¿de acuerdo? Pues los valores más destacados, los últimos cambios, los últimos diferenciales, no nos indica el volumen negociado ahora mismo, pero sí que nos da una relación de las que más han subido, ¿de acuerdo?
por ejemplo, la libra frente al franco, ¿de acuerdo? Bueno, las que más bajan también nos las indica y nos indica aquí las volatilidades, ¿de acuerdo? Las que mayor volatilidad han tenido en el intradía, ¿de acuerdo? Las monedas que han hecho, digamos, movimientos más bruscos durante las últimas sesiones. Aquí, pues una serie de alertas, que si hemos cruzado un soporte, que si nos hemos cruzado a la baja la media móvil, ¿de acuerdo? Es decir, que no hace falta que seamos nosotros los que llevemos el análisis a rajatabla. El propio programa pues ya nos va encarrilando sea cual sea el valor que pretendamos estudiar o en el que estemos pensando en invertir. La pestaña de oferta y demanda, pues que ahora mismo está vacía, pero nos da un libro de ofertas y demandas. Acordaros que cuanta más información queramos tener, más cara nos va a salir la licencia, con lo cual tenemos que pensar en qué es lo que vamos a hacer y para ese objetivo qué información necesitamos. Tampoco hace falta que contratemos más información de la necesaria, ¿de acuerdo? Bien, si volvemos aquí al resumen, no hace falta que abramos el gráfico en Visual Chart. Aquí abajo tenemos la pestañita de ir al menú principal y la de agrandarlo. Podemos maximizar este. Entonces veis que nos muestra las mismas opciones que cuando lo tenemos en Visual Chart, ¿de acuerdo? Cuando lo tenemos en un gráfico de este tipo, es lo que quiero decir, claro, del Visual Chart no hemos salido, y nos da la opción de guardar cambios, de borrarlos y si queremos verlo en diario, en minutos, el semanal. Y ya sabéis que me gusta mucho trabajar con precios de cierre, aunque realmente el Forex es más para trabajar en el intradía, ¿de acuerdo? Para trabajar con los pips y aprovechar las altas volatilidades. Aquí, pues el número de periodos que queremos ver, ya sabéis que nosotros trabajamos mejor con velas, ¿de acuerdo? Aquí debajo pues debemos tener, ¿veis? La herramienta para acercar un poquito, ¿vale? Así las velas pues se pueden apreciar muchísimo más, ¿vale? Aquí pues para cambiar a lineal, logarítmica, porcentual, digamos que es un gráfico un poquito más simplificado que los habituales, ¿de acuerdo? Aquí pues para seleccionar indicadores, ¿de acuerdo? Si queremos ver pues por ejemplo las bandas de Bollinger, ¿de acuerdo? Ahí las tenemos, ¿vale? Y este de aquí, pues para modificar las propiedades. Por ejemplo, pues cambiamos de rojo a amarillo, ¿qué tal? ¿Veis? Vale, esto ya es tema de decoración, si queremos cambiar el periodo, ¿vale? Y aquí nos da la opción de guardarlo por si queremos publicar comentarios y compartirlos con otros usuarios de Visual Chat, ¿vale? Es decir, aportar información a la comunidad de traders que no está nada mal. Bueno, este camino, pues aunque está muy bien, yo lo sigo viendo un poquito simple. A mí me gusta más pues ir por el otro camino, es decir, le decimos que sí, que cerrar, que no hay ningún problema. Entonces, pues si ahora nos venimos aquí, veis que podemos consultar lo mismo el volumen, el mínimo y el máximo intradiario de cualquier divisa. Entonces, vamos a irnos a otra parte, por ejemplo, el dólar australiano frente al yen, que parece que ha tenido mucho movimiento. Pues vamos a pedirle que nos abra un gráfico en Visual Chart, que vaya así no tenemos que buscarlo, ni sabernos el código, ni nada. El solito, aquí al lado, pues nos abre el gráfico para que nosotros podamos asearlo a nuestro gusto. En el momento que clicamos aquí nos da las opciones de siempre. Vamos a convertirlo. A ver, primero que todo, pues velas. Y, a ver, en lugar de días, pues vamos a poner el gráfico de ticks, que es lo más habitual. Claro, ahora el mercado está cerrado, pues no podemos ver los ticks. Podríamos ver los minutos. Sí, eso sí. Fijaros que aquí en los últimos movimientos de la sesión pues estuvo demasiado paralizado, ¿vale? Vamos a volver a precios de cierre. Ahí lo tenemos.
Vamos a cambiarlo de color. Vale. Velas alcistas en blanco, velas bajistas en negro. Vale, sí, mucho mejor. Muchísimo mejor. ¿Vale? Bien. Entonces, fijaros que, por ejemplo, pues si tiramos para atrás, pues esto se estudia exactamente igual que una acción cualquiera. Tenemos aquí una gran bajada en 2009 y nada, pues a partir de aquí, pues nos podemos dibujar los soportes, las resistencias. Aquí vemos que tenemos una clara tendencia iniciada en abril del 2013 que no ha conseguido romperse por el momento. Podríamos dibujar aquí otra, que sería, digamos, una tendencia primaria, ¿vale? Por ir en contra de la principal. Entonces, lo que tendríamos es que recientemente, pues, el dólar, o sea, perdón, el yen frente al dólar australiano se está devaluando. Es decir, que con un solo yen cada vez podemos comprar menos dólares australianos, ¿de acuerdo? Ese sería el significado. Por lo demás, pues no cambia nada con respecto a las acciones. Podemos dibujarnos el Fibonacci y todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Vale, a ver, lo cerramos, volvemos aquí. Nada, exactamente como ya digo, podemos consultar rentabilidades, análisis, riesgos, todo lo que queramos, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia. Aquí seguimos en el euro dólar, que es el primero que habíamos seleccionado. Aquí podemos ver las rentabilidades mensuales, en azul la del año corriente. Para esto ya sabéis que yo soy un poquito más de fundamentales, ¿vale? Aquí, pues en esta parte tenemos las comparaciones y bueno, para el que le guste más el técnico, igual aquí tenemos el euro dólar histórico, el indicador RSI, ¿de acuerdo? Que ahora está justo, como podemos ver, en el 50%, ¿vale? Y pues nada más, no hay mucho que comentar aquí. Podemos ver la opinión de otros analistas y el indicador de riesgo, que ya os dije que es uno de mis preferidos, pero bueno, al final lo importante es aprender a hacerse cada uno sus propios análisis, ¿de acuerdo? Y sacar sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, como ya veis, aquí podemos realizar los mismos análisis que hemos hecho con las acciones y con los índices, ¿vale? Aquí están las 22 monedas, ¿de acuerdo? Los 22 pares que se pueden llevar a cabo. Por otra parte, no puedo cerrar la clase sin recordar que hemos estudiado las monedas para analizar cómo nos puede afectar el tipo de cambio al invertir en empresas extranjeras y también para el caso en el cual queramos jugar con la especulación comprando y vendiendo divisas de nuestro país y de otro país. Pero, sin embargo, acordaros de que estas no son las únicas formas de sacarle rentabilidad al mercado del Forex. Pues siempre tenemos ahí los productos ya vistos y ya conocidos en nuestro broker en el que vayamos a utilizar y cuyo funcionamiento pues a estas alturas nos es mucho más fácil de comprender. Primero, pues los CFDs, los contratos por diferencias. Los vimos en su momento, hemos visto CFDs sobre acciones, sobre petróleo, sobre oro, sobre índices, los hemos visto de todo tipo. ¿Por qué no? Sobre divisas, pues aquí están. CFDs sobre divisas. Entramos en la pestaña en cuestión. Fijaros, ahora mismo, pues aquí, claro, es que hay que tener en cuenta que estamos en un horario en el que no hay mercado, pero por ejemplo, aquí, pues él me da un CFD
que va pues del dólar con respecto al peso chileno. Vamos a abrirlo, a ver que nos lo explique. Vale, pues aquí lo tenemos, dólar estadounidense frente al peso chileno. Precio en los mercados de referencia más importantes, el dólar, ese es el subyacente, ¿de acuerdo? Entonces la descripción, esto es un CFD sobre el tipo de cambio entre el dólar y el peso. El multiplicador, pues es de 100.000 dólares y va por lotes divisibles donde el mínimo es 0,1. Garantía que yo debo depositar el 5%, ¿de acuerdo? El momento de la liquidación, que como lo hemos dicho, es antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo y en mi caso en euros, por diferencias entre el precio de compra o venta y el precio de liquidación diaria, ¿de acuerdo? Y tenemos la financiación, pero lo más importante, el ejemplo. Yo compro 0,1 lotes limitado a 510 puntos con precio de liquidación, es decir, al cerrar la sesión hemos tenido un incremento de 10 puntos en lo que es el dólar peso. Bueno, pues siguiendo esta operación, yo hago la diferencia, multiplico por el número de lotes que yo tengo y esto lo multiplico por 10.000. ¿Qué me llevo yo? 10.000 pesos chilenos en total, ¿de acuerdo? Y eso, pues ahora yo lo cobraría en función de mi moneda, ¿de acuerdo? Con lo cual, como podéis ver, el CFD es otra manera de meterme en el mercado del Forex sin tener que complicarme tanto la vida, pues al fin y al cabo es una herramienta que yo ya conocía a estas alturas. Aparte del CFD, pues los derivados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos derivados, tenemos futuros sobre divisas. El mini euro, el yen, la libra, por ejemplo, vamos a entrar en pues en el euro, pues ¿por qué no? En el euro, ya que estamos. En este caso se trata del cambio entre el dólar y el euro, ¿de acuerdo? El número de dólares que a mí me hacen falta para tener un euro, ¿vale? La forma de cotización, pues aquí lo tenéis en puntos enteros de el índice con 2 decimales con una fluctuación. Pensar que sí, que aunque hemos visto toda la teoría referente a los cambios de divisa, esto actúa como un índice, ¿de acuerdo? Simplemente es un índice. Fijaros que yo, a ver si ahora podemos abrir un gráfico, ¿vale? Para verlo mejor, pero bueno, lo dicho, aquí tenemos los meses de vencimiento, acordaros de la diferencia entre el futuro y el CFD, es que el futuro no tiene liquidación diaria, pero sí tiene fecha de vencimiento, ¿de acuerdo? Y aquí las garantías exigidas, ¿vale? Vamos a ver si entrando me permite. Aquí está, gráfico. Vale, fijaros que al fin y al cabo el eurodólar para mí como inversor que solamente voy a comprar CFDs o solamente voy a adquirir un contrato de futuros es lo mismo que si yo invierto en un índice, ¿de acuerdo? Si yo me pongo largo, es decir, si yo compro, yo estoy apostando a que va a subir. Entonces, si yo, por ejemplo, mi operación la he hecho aquí, en este punto, ¿vale? Si me he puesto largo, pues esto me perjudicará, a partir de aquí empezaré a recuperar y a partir de aquí a ganar, ¿vale? Simplemente es la evolución de un índice normal y corriente. Si me pongo corto, es decir, si vendo, si apuesto a la baja, pues lo mismo, si lo hago aquí, a partir de aquí todo esto son beneficios, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo que un índice. Si lo vemos así, no tenemos que tener tan en cuenta ni estar tan pendientes de toda la teoría y todas las definiciones que tan farragosas se nos hacen en ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí
lo puedo estudiar como cualquiera de los que he hecho hasta ahora, ¿vale? Acordaros de que precisamente el lema, la frase que define al analista técnico es la de que el gráfico pues le dirá todo lo que necesita saber, ¿de acuerdo? Y nada más. Yo pues bueno, no es que sea partidario de ir por la vida con la ignorancia por delante, ¿vale? Es decir, no os estoy diciendo que os saltéis la clase ni mucho menos. Lo único que trato es de animaros. Es decir, si vosotros estáis aquí y mediante vuestro graficador detectáis aquí una clara tendencia bajista, bueno, pues yo sencillamente sé que esto es un índice, sé que se va a ir para abajo y sé que ganaré dinero si me pongo corto. ¿Qué es ponerse corto? Apostar a la baja. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pues vendiendo CFDs o vendiendo contratos de futuros. ¿Por qué lo hago? Pues porque así me lo indica mi línea de tendencia o así me lo indican mis retrocesos de Fibonacci. Y aunque no está de más el echar un vistazo rápido a los apuntes y a los conocimientos, pues no es preciso, urgente y necesario que yo esté aquí calculando precios de cambio directos e indirectos, calculando pips, calculando swaps, ni haciendo todos estos cálculos, ¿de acuerdo? Simplemente es una herramienta más que tenemos ahí, pero yo puedo operar con esto como si fuera un gráfico cualquiera y puedo utilizar CFDs referenciados a este par de divisas como con cualquier acción o índice, igual que puedo utilizar productos derivados como los contratos de futuros. Entonces, para concluir, ¿es mejor el Forex? ¿Son mejores las divisas que las acciones? ¿O debemos quedarnos en las acciones y olvidarnos de las divisas? ¿Aprender este tema solamente para que no nos afecte el cambio de moneda cuando invirtamos en acciones extranjeras? Bueno, si hemos seguido de cerca tanto la clase anterior como esta, pues es muy probable que usted tenga algún tipo de interés en el mercado de Forex, ¿no? Ahora bien, ¿qué le puede ofrecer el mercado de Forex a usted? Bueno, a estas alturas ya debéis saber que yo para nada soy partidario de hacer clasificaciones en plan esto sí, aquello no, ¿de acuerdo? Yo de lo que soy partidario pues es de que cada uno analice su propio perfil, de que cada uno se conozca a sí mismo, conozca sus límites, conozca hasta dónde puede llegar y teniendo esa información sobre la mesa, pues decidir cuál es el producto más adecuado. Y para saber cuál es el producto más adecuado, pues tenemos que conocerlos todos. Si a estas alturas, pues usted ya tiene en marcha el motorcito ese que le dice internamente que sí, que el Forex es el producto adecuado, el invertir en divisas, pues nada, vamos a nombrar unas cuantas características, unas cuantas propiedades que distinguen clarísimamente en cuanto a ventajas se refiere el mundo del Forex del mundo de las acciones. Pero a ver, lo de ventajas no quiero decir, insisto, que Forex sí y acciones no, ¿de acuerdo? Quiero decir que si usted tiene claro que el Forex es lo suyo, pues debe conocer qué es lo que le diferencia, cuál es la parte ventajosa con respecto a las acciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues me gustaría nombrar la accesibilidad, ¿de acuerdo? No es de extrañar que el mercado Forex tenga un volumen de operaciones de 3 billones de dólares al día, ¿de acuerdo? Lo único que se necesita para tomar parte en la acción, pues es un PC con conexión a Internet, exactamente igual que esto es lo que se necesitaba en el mundo de las acciones. Diréis, bueno, hasta ahora no hay diferencia. A ver, la diferencia es que mucho antes se pudo acceder al mundo de las acciones que al del Forex. Quiero decir que hoy en día ya es tan fácil invertir en divisas
como lo es invertir en cualquier tipo de producto, ¿de acuerdo? Que lo han hecho accesible y sencillo para todos. Sencillo entre comillas, ¿eh? Acordaros que sin un poquito de formación y sin saber qué es lo que estamos comprando, sin saber dónde estamos invirtiendo, jamás debemos lanzarnos al ruedo, ¿de acuerdo? En segundo lugar, esto ya lo he dicho, pero lo repetimos una vez más, es un mercado 24 horas, ¿de acuerdo? El Forex está abierto 24 horas al día, de manera que usted pueda estar allí invirtiendo cada vez que reciba una noticia financiera, ¿de acuerdo? No hay ninguna necesidad de morderse las uñas esperando a la campanada de apertura. ¿Cuántas veces nos hemos levantado por la mañana, hemos recogido el periódico o hemos abierto la página de noticias de Internet que solemos consultar y hemos dicho, ostras, fíjate en lo que ha sucedido a la otra parte del mundo mientras dormía? ¿Y cómo ha afectado esto a tal o a cual inversión? El tema es que eso pues ha sucedido ya hace 4 horas. No hacía falta enterarme el primero, simplemente con que me hubiese enterado en la primera hora, pues bueno, pues ahí había una inversión excelente que quizás yo hubiese perdido los primeros 60 minutos, pero hubiese estado ganando en las 3 horas posteriores. Ahora ya que me acabo de despertar, esto ya lo sabe el 50% del planeta, con lo cual el otro 50% que vivimos aquí ya no estamos a tiempo de sacarle rentabilidad. Bueno, pues ya está, pues con el Forex no sucede eso, es decir, si usted quiere renunciar al lujo de dormir cada día para poder aprovechar lo que sucede al otro lado del mundo mientras el mercado de su país está cerrado, pues a partir de ahora puede hacerlo invirtiendo en Forex. Ahora bien, tampoco le recomiendo yo que se juegue la salud renunciando a dormir, ¿de acuerdo? Pero nada, que lo que quiero decir es eso, que el mercado del Forex está totalmente, bromas aparte, totalmente adaptado a los horarios de cada uno. Si usted es una persona que trabaja mucho durante el día, que no puede atender al mercado, pues bueno, pues cuando llegue a casa, a estar con su familia y con los suyos, tiene también la posibilidad de tomarse un descanso para seguir el mercado y todavía para tomar partido. O al revés, si usted es una persona de las que tiene que dormir de día porque tiene un trabajo nocturno, porque es vigilante o lo que sea, pues no pasa nada. Mientras todos duermen, no, el mercado no está también durmiendo. Hay un mercado que está ahí abierto para usted, para que usted siga los gráficos, las cotizaciones, las noticias, como un inversor más, como un inversor cualquiera. Usted no necesita para nada adaptarse a los horarios que le impone su banco, ni su broker, ni el mercado de su país, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí abierto siempre para todos, para que usted lo disfrute y le saque rentabilidad en cualquier momento. Otra ventaja que a mí me gusta mucho con respecto a las divisas, pues es lo que llamamos el enfoque reducido. Vamos a ver. A diferencia de la bolsa, que es un mercado mucho más pequeño, con decenas de miles de acciones para elegir, pero simplemente decenas de miles, nada más, el mercado de divisas gira en torno a, dijimos, 11, bueno, hay 8 divisas que son las principales, ¿de acuerdo? Las demás tienen algo menos de movimiento. Una elección estrecha significa que no hay margen para la confusión, ¿de acuerdo? Así que, aunque el mercado es enorme, es fácil obtener una imagen clara de lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? El eurodólar es este y punto, ¿de acuerdo? En cambio, si nos fijamos en otras cosas, por ejemplo, pues en compañías energéticas, puede que una compañía se vea más afectada por la caída del petróleo que otra, etcétera. Aquí no, el eurodólar es el eurodólar, el eurolibra es el eurolibra y ya está, y eso es lo que está sucediendo, no hay mucho más, ¿de acuerdo? Es o invierto o no invierto, ¿de acuerdo? El margen es muy poquito, ¿vale? Y este enfoque tan reducido, el recortar un poquito las posibilidades, pues le da una facilidad que el mercado de la bolsa, el mercado de acciones, no tiene, ¿de acuerdo?
Esto pues lleva también a otra ventaja que es la liquidez, ¿de acuerdo? El mercado Forex pues es un mercado financiero, es el más grande del mundo, ¿de acuerdo? No hay ningún mercado más grande que el del Forex. Ya lo he dicho, 3 billones de volumen de negocio diario. Ahora, además de ser una estadística muy atractiva, el gran alcance masivo del mercado Forex es también una de sus mayores ventajas. Este grandísimo volumen de transacciones diarias hace que sea el mercado más líquido del mundo, que básicamente significa que en condiciones normales de mercado usted puede comprar y vender divisas como quiera, nunca va a faltarle liquidez. Nunca se encontrará en un atasco para comprar una divisa o amarrado a una divisa de la que no se puede deshacer. Y por último, y desde luego puedo afirmar que más importante, el mercado de divisas no puede ser acorralado. ¿Esto qué significa? Esto significa que el tamaño colosal del mercado Forex también se asegura de que nadie pueda acaparar el mercado. Incluso ni los bancos tienen suficiente fuerza para realmente controlar el mercado por un periodo largo de tiempo, lo que hace de este mercado un gran lugar para que el pequeño inversor pues pueda hacer su jugada, ¿de acuerdo? Bien, por comentar un poquito de estrategia, pues bueno, ya hemos dicho que el mercado Forex está abierto las 24 horas del día. Pero, ¿cuáles son las mejores horas para obtener un beneficio en este mercado? Bueno, a pesar de que el mercado Forex esté todo el día abierto, con excepción de los fines de semana, no todas las horas son igualmente buenas para invertir. La razón de que este mercado, de que el Forex esté siempre abierto, es que se compone de diferentes sesiones alrededor del mundo que cubren las 24 horas, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues que tenemos la Plaza de Londres, la de Nueva York, la de Sydney y la de Tokio, ¿de acuerdo? Bueno, mientras más mercados estén activos al mismo tiempo, pues más transacciones se ejecutan, ¿no? Más gente hay operando, con lo cual más transacciones, más compras y más ventas, más entradas y más salidas se ejecutarán y más acción de la que usted y yo podemos sacar partido, ¿no? Los horarios de inversión, el horario mundial de inversión con las horas del meridiano de Greenwich, ya lo dije, son estas que tenemos aquí delante, ¿vale? Tendríamos Londres de 8 a 4 de la tarde, hora del meridiano de Greenwich. Luego de 1 a 9 de la noche tenemos la bolsa de Nueva York, el parque de Nueva York. Luego de 10 a 6 de la mañana tenemos Sydney y de 12 a 9 tenemos Tokio. ¿De acuerdo? Entonces, pues debido a que la sesión del mercado de Londres es la más activa de las cuatro, las mejores horas para invertir son de 8 a 9 y de 1 a 5. ¿Por qué? Porque es cuando la sesión de Londres se solapa con las demás, ¿de acuerdo? Con las demás sesiones. Aquí tenemos esta hora, de aquí, esta primera hora, de 8 a 9, y luego tendremos aquí estas 4 horas, ¿de acuerdo? Que es cuando se solapa Londres con Nueva York, y por la mañana cuando se solapa Londres con Tokio, ¿de acuerdo? Londres y Sydney pues no se llegan a solapar en ningún momento, es una lástima. Pero bueno, recuerde que a pesar de tener la posibilidad de invertir las 24 horas del día,
es mucho mejor planear sus inversiones con el fin de captar la mejor acción y tener la oportunidad de maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos aquí en nuestro haber una herramienta más mediante la cual pues podemos entrar a participar, entrar a tomar parte en esta apasionante guerra de pujas como es la bolsa. Acordaros de que el partido más inteligente que se puede tomar en una guerra de pujas, y más si hablamos de divisas, es el perdedor. Una guerra de pujas implica que el precio va a subir y subir sin parar, espoleado por ambos bandos, lo que se traduce en un rendimiento del capital invertido cada vez menor. Cuando más suba el precio, pues menos bueno empezará a ser el negocio. Y si realmente se dispara, pues puede acabar siendo un negocio muy, muy malo. El problema de entrar en este tipo de guerras es que la emoción de la competición puede sustituir al pensamiento racional. Y un director ejecutivo con un gran ego puede acabar pagando un precio indecentemente alto con el dinero de sus accionistas. Siempre es más fácil pagar más de la cuenta por algo cuando el dinero no es el propio y nadie se ha hecho rico nunca pagando demasiado, así son las cosas. Yo os cuento siempre este tipo de cosas durante las clases, aquí en la parte de la bibliografía, al principio, porque acordaros de que en este curso, como os dije al principio, pues no es todo trading. Hay un concepto que es todavía más importante que el trading y es el psicotrading, ¿de acuerdo? El aprender a conocerse a uno mismo, el aprender a controlarse y el aprender a ganarse. Nuestro principal enemigo en el mundo de la bolsa somos nosotros mismos. Si conseguimos ganarnos, ganamos en bolsa. Entonces, este mismo principio que os acabo de describir pues podría aplicarse al mundo del comercio. Si consigues el producto por un precio inferior al de la competencia, puedes venderlo más barato a tus clientes, dejar fuera de juego a los competidores y mantener todavía el margen. Este, pues, es el modelo de negocio que poseen, pues, los más grandes inversores del mundo. Compran al contado la mercancía a los mayoristas, lo hacen en grandes cantidades, a veces pues hasta el equivalente a un mes de fabricación, y así pues pueden negociar un precio mucho más bajo que los competidores que compran a crédito. Esto hace que ese tipo de negocios pues ofrezcan precios más económicos por sus productos, con lo que así atraen a más clientes, sin por ello perder el margen. Cobran menos y ganan más porque pagaron menos de buen principio. ¿El precio al que vendemos? Pues no es siempre tan importante como el precio pagado, sobre todo pues en el mundo del comercio y más aún pues en el mundo de las divisas, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí llegamos con la clase número 35. Seguimos dentro de muy poquito con más conceptos, un poquito más de teoría, un poquito más de práctica y una sorpresita que os tengo reservada para el final del curso, ¿de acuerdo? Hasta entonces, muchas gracias por prestarme atención, buen negocio y buen trading a todos.